no solo implicó un desacato de las órdenes judiciales del juez de la causa, sino que persistió incluso después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que la obstaculización de esta diligencia podría ser constitutiva de delito. Asimismo, lamentamos las acciones unilaterales que ha adoptado la Fiscalía General de la República sin informar ni consultar a las víctimas e incluso actuando en contra de los intereses de estas, generando revictimización. Así recusaron a una perita propuesta por la acusación particular, pese a que dicha solicitud ya había sido resuelta y emitida por el juez de la causa. La Fiscalía General de la República ha solicitado la recusación del juez, viene de ese motivo, argumentando que sus decisiones no son imparciales, que violan el principio de legalidad, el principio del debido proceso. A través de esta recusación se pretende separar al juez de la causa, al juez de la causa que ha tenido conocimiento del proceso e inmediatez con la prueba en los últimos 4 años, sin aclarar esa repentina imparcialidad por la cual lo recusan. Tutela Legal sostiene que, dadas las dimensiones de la masacre del Mozote y lugares aledaños, las medidas adoptadas por el Estado para el fortalecimiento del juzgado siguen siendo insuficientes. Los 2 auxiliares jurídicos que colaboran con el juez han sido contratados de manera eventual y por un plazo de 6 meses. Esta situación les genera incertidumbre e inestabilidad laboral. También consideramos una estrategia desdeñable el manipular la situación de las víctimas, convirtiendo supuestas reuniones en actos políticos partidistas, incluso utilizando activistas como víctimas, la cual es una gastada forma de utilización del dolor de los salvadoreños y salvadoreñas. Por otro lado, los días 1 al 10 de febrero del corriente año se realizaron trabajos de exhumación en un pozo identificado en el caserío Las Jaradas del municipio de Ojos de Agua, en el caso de la masacre de El Zumpul cometida por los ejércitos de El Salvador y Honduras los días 13 y 14 de mayo de 1980. Dirigidas por la jueza de paz del municipio de Ojos de Agua y con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y la Asociación de Víctimas de dicha masacre, representado por Tutela Legal doctora María Julia Hernández. Dichos trabajos evidenciaron la presencia de restos humanos de la masacre y otros lugares para continuar con estos procesos de exhumación. A más de 40 años de cometida dicha masacre, pero también se revelaron las deficiencias y carencias por parte del Estado salvadoreño para apoyar a las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad, como el desatenderse de los gastos para dichas diligencias, y que estos en su mayoría sean sufragados por las víctimas de la masacre, y que si bien en el caso se ha recuperado evidencia de restos humanos, el proceso para hacer los estudios respectivos se tarde muchos meses o en su caso no se pueda realizar por falta de capacidad para analizar restos de larga data, a pesar de tener el equipo técnico-científico en laboratorio de antropología forense del Instituto de Medicina Legal. Sumado a esto, en este caso judicial se ha evidenciado la misma estrategia de esconder y negar los archivos militares que se han solicitado respecto a los planes militares, nómina de miembros y otros sobre la masacre de El Zumpul. Para el caso se han recibido oficios del anterior gobierno manifestando la inexistencia sobre este operativo y de la Corte Suprema de Justicia sobre diligencias de exhumación que se pretendía realizar a partir del año 1993 en la República de Honduras y que fueron extraviadas en El Salvador, entre otras situaciones negativas. A pesar de ello, esperamos continuar con el proceso de exhumación iniciado y que no se interpongan obstáculos para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables en el caso, ni la utilización de subterfugios técnicos para dilatarlo, tal como está sucediendo en el proceso de la masacre de El Mozote. Por todo lo anterior, exigimos al Estado de El Salvador ya no obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, ya enunciados y otros que se están investigando, para lo que se necesita el acceso a la información militar del conflicto armado y el resguardo de la misma por un ente imparcial y confiable. Se proporcionen los recursos para fortalecer el trabajo de los tribunales que tienen a cargo estos procesos de la Fiscalía General de la República y del Instituto de Medicina Legal.
con el fin de no dejar intencionalmente la carga de la prueba y de las diligencias judiciales a las víctimas de estos crímenes. Realizar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de generar obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y los operadores de justicia en estos graves casos. De no cambiar esta situación, el Estado de El Salvador continúa en desacato ante el sistema interamericano y violentando la legislación interna, cometiendo hechos delictivos con el fin de desconocer la legislación civil con claros fines políticos, ya que sin justicia no tendremos una verdadera paz en nuestro país. San Salvador, 9 de marzo de 2021. No sé ahí si quieren hacer algunas preguntas. Están los compañeros también que son parte en los referidos casos. Quizás con Will, sobre la última reunión que tuvieron con la Corte, ¿cuáles son las valoraciones que ustedes tienen puntuales sobre eso y lo que el Estado dijo? Si puede dirigir los micrófonos. Sí, siempre veamos. Bueno, como ya lo expresó el compañero Ovidio, el Estado en esa audiencia pública de seguimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado evadió muchos requerimientos que hizo la Corte y que también hizo la representación legal de las víctimas, en el sentido de que no se refirió para nada a los bloqueos militares que negaron el acceso al archivo al señor juez de la causa. Asimismo, no se refirió al desacato en que incurrió el presidente de la República y su ministro de la Defensa, en cuanto que incumplió la orden judicial del juez de la causa de realizar las inspecciones, también desobedeció la orden de la Sala de lo Constitucional, que declaró no al lugar un recurso de amparo que interpuso el ministro de la Defensa para impedir el acceso a los archivos militares. La Sala dijo que obstaculizar y desobedecer órdenes judiciales podría configurar o podría constituir delito. Estas respuestas no se refirió para nada al Estado. La representación del Estado, especialmente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, únicamente argumentó lo mismo que en su oportunidad dijo el presidente y el ministro, que ponía en riesgo la seguridad nacional de El Salvador al permitir el ingreso a los archivos militares, cuando que se dejó claro que el señor juez no buscaba planes actuales, es decir, como un ejemplo el plan de control territorial, sino que se buscan planes de 1981 operativos que fueron planes con los cuales se ejecutó a la población civil desarmada, con los cuales se exterminó a la población civil del Mozote. Entonces, de esa manera creo que se evadió la respuesta del Estado, simplemente llegaron a argumentar otro tipo de elementos, pero que no se refirió nada a lo que el objetivo de la audiencia de la Corte era precisamente darle seguimiento al cumplimiento de investigar, sancionar a los responsables de la masacre de los Mozote, y que sabemos que en el archivo del Estado Mayor hay planes militares, de lo cual está claro porque hay declaraciones de 2 militares de alto rango que declararon en el 2018 que sí existen planes militares relacionados con el batallón Atracato. ¿De qué manera afecta todo estos argumentos que dio el Estado en cuanto a la investigación del Mozote? Bueno, afecta en el sentido de que no se quiere colaborar con la justicia, se desobedecen las órdenes judiciales, y estamos claros que
estamos en un Estado constitucional de derecho donde se tiene que respetar la independencia judicial, al contrario de colaborar con el juez. Y ustedes pudieron haber escuchado en cadena nacional, el señor presidente deslegitimó al juez de la causa diciendo que no tenía jurisdicción para ingresar a la Fuerza Armada, cuando todos sabemos que los jueces se deben únicamente a la Constitución de la República, no se deben, por lo tanto se debe respetar la independencia judicial. Ellos no obedecen a ningún interés, su deber es con la Constitución, el juramento que hacen es someterse y cumplir con la Constitución. Por lo tanto, creo que esa es una flagrante violación a la Constitución, al Estado de Derecho en este país, el no cumplir. Nadie puede estar encima de la ley, ¿verdad? Para eso existe el órgano judicial, para someterse a ella, a todos los requerimientos que hacen los jueces. Y en este caso, ¿qué se podría hacer para, bueno, pues, para presionar más al Estado para que dé acceso al archivo militar de esa época? ¿Qué otras instancias nacionales o internacionales? Bueno, la Corte Interamericana lo ha manifestado, sostiene que esos archivos deben de exhibirse al juez, ¿verdad? Para determinar nombres, porque ahí hay nombres de muchos militares, de muchos hijos de militares que están estudiando ahí, también, que ya son militares también. Esas son las conexiones que quieren evitar, ¿verdad? Recordemos que muchas familias en este país descienden de militares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere, sacar esos nombres, esos que participaron en esos planes militares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que cuando un hecho se comete por las Fuerzas Armadas se tenga que evitar el escudriñar en los archivos militares, si ellos son los involucrados en el hecho, pues, ¿verdad? O sea, no vamos a buscar prueba en otro lado, pues. Tenemos que buscar prueba en los archivos de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque ahí están los planes militares, están los recursos que ocuparon. En una de las diligencias que aparece en el mozote, aparece claramente cuando le piden batería para una radio. Ahí, en uno de los maletines que se recogieron, ahí hay pruebas de que sí participó el ejército en esa cuestión. Y cómo habían conexiones y cómo habían llamadas de guarnición a guarnición. Entonces, todo eso. ¿Quiénes eran los responsables de esas guarniciones? Entonces, es necesario escudriñar en los archivos, es necesario obtener esa prueba para determinar quiénes fueron los que participaron, además de los que ya tenemos, ¿verdad?, señalados en los procesos, ¿verdad? Entonces, para mí sí es necesario, la Corte Interamericana ya lo manifestó, y pues las mismas reglas de evidencia, de investigación determinan que eso debe de hacerse. Sobre la recusación del juez, la fiscalía usted no estaba enterado de este grupito de fiscales que habían dicho que querían recusar. Esa es una contradicción que la misma fiscalía tiene, ¿verdad? Porque la fiscalía manifestó desconocer, ¿verdad?, lo que los fiscales en el proceso, los fiscales nombrados en el proceso habían manifestado, ¿verdad? Entonces, cosa que a mí me choca, no siento que no están diciendo la verdad, hay contradicción entre ellos, porque los fiscales, yo fui miembro de la fiscalía y sé que se informa diariamente, ¿verdad?, de todas las diligencias que se solicitan, se informa a los fiscales superiores. Sobre lo del perito, que dijeron que tenía idoneidad de que se habían propuesto. Mire, el perito, ellos tenían que manifestar cuál era la idoneidad del perito, ¿verdad? Entonces, hasta este momento no han manifestado la idoneidad claramente del perito, pero aún sin embargo, el juez ya había decidido admitirlo, ¿verdad? Es por eso que ellos recurren a la recusación del juez, ¿verdad? Cuando no es la recusación para ese fin. La recusación es para otras situaciones, comprobar que el juez está actuando de manera parcial, ¿verdad? Pero tampoco lo han argumentado. Los fiscales solo dijeron que era imparcial, ¿verdad?, pero no argumentaron nada sobre esa situación. Yo no he hablado con la fiscalía,
No, nosotros no, es otra de las situaciones que en todos los procesos penales en este país la Fiscalía no coordina con la querella. Nunca hemos visto una coordinación con la querella cuando es la querella la más interesada en acusar. Y con el Sunsul. Bueno, gracias. En cuanto a la masacre del Sunpul, pues se tuvieron 10 días de trabajos de exhumación desde el 1 de febrero y se encontró evidencia de restos, ¿verdad?, de esta masacre a más de 40 años en el Plan de las Aradas, donde se cometió por parte de los ejércitos de Honduras y El Salvador. Esto es bueno para evidenciar, ¿verdad?, para las víctimas también, que se ha encontrado evidencia grande de estos hechos, pero también insistir acá en que se han encontrado también las mismas carencias para el mismo caso del Mozote, en cuanto a la falta de colaboración de las instancias del Estado, falta de recursos para llevar estos hechos, solo con el ejemplo de que a las víctimas les toca sufragar lo que son las pruebas, sufragar estas diligencias. Es muy grave que se deje estas situaciones de tratar de conseguir los recursos, ¿verdad?, para llegar estas pruebas a los procesos. También decir de que también estamos preocupados porque las pruebas que se van a realizar a estos restos, pues se van a tardar mucho tiempo, según tenemos conocimiento, y también no hay capacidades científicas para analizar estas pruebas de larga data. Estamos hablando de más de 40 años. En esa línea también nosotros solicitamos al Estado la colaboración, los recursos para el Instituto de Medicina Legal y que se puedan realizarse estas pruebas. Sumado a esto también encontramos la misma situación de la pérdida de lo que son los archivos militares o la manifestación de la inexistencia por parte de los diferentes gobiernos. En este caso fue el gobierno del FMLN. Sabemos que en el caso del Mozote también desde Cristiani se dijo que no existían estos archivos, y tenemos hoy al actual gobierno manifestando de que estos archivos no existen, ¿verdad? Entonces ya la resolución de la Comisión Interamericana y esta nueva audiencia ha manifestado de que deben de entregarse estos documentos militares. También se ha solicitado de que estos documentos sean resguardados por una entidad imparcial, ¿verdad?, porque deben también de clasificarse y establecerse lo que ya se dijo acá, ¿verdad? Se están buscando planes militares, se están buscando reglamentos, se están buscando listados de militares de los años 80, 81, ¿verdad? No se están buscando planes actuales o planes secretos, ¿verdad?, como se ha manifestado. También hemos solicitado a la Comisión Interamericana que se investigue, ¿verdad?, a estos responsables de no llevar a cabo las inspecciones, de no llevar a cabo las investigaciones, y que se está cayendo también, y eso lo ha de evidenciar la Comisión Interamericana cuando dé su resolución, de que se está en un claro desacato, ¿verdad?, porque no se ha llegado al punto central, ¿verdad?, que son dejar de obstaculizar la justicia para recolectar evidencia. Entonces en este caso también hay evidencias, pero también hay muchas carencias, también hay muchas deficiencias por parte del Estado, y esto también venimos a denunciar en este día. Una pregunta más. ¿Qué ha pasado con los archivos militares que el presidente de la República ha entregado? En realidad se ha dicho que se han entregado muchos de estos archivos, pero realmente lo que se ha entregado ya se conocía, ¿verdad?, ya se había introducido al proceso. En el caso del Mozote y en el caso de la masacre del Sunpul realmente no se ha entregado nada, ¿verdad? Solo hay un oficio donde se manifiesta de que no se tiene conocimiento de estos operativos, ¿verdad? Entonces realmente no hay una entrega real, ¿verdad?, de estos documentos, sino lo que son manipulaciones ante los medios
de que sí hay supuesta voluntad, ¿verdad? Pero vemos realmente, y como se ha plasmado acá, de que los argumentos ante la Corte Interamericana han sido repetitivos en cuanto a decir de que hay una defensa de la Constitución, de que no se pueden acceder a estos archivos secretos, cuando realmente esto es mentira, ¿verdad? Y también nos preocupa de que se ha conocido, se ha manifestado de que muchos de estos se han destruido, ¿verdad? Entonces, esto también es parte de una investigación que Fiscalía debió iniciar desde el conocimiento, ¿verdad?, de esta situación.